7 niños fueron atendidos de emergencia por intoxicación después de comer tamales, pero el panorama se tornó sombrío cuando una de las pruebas toxicológicas dio positivo a fentanilo. Las autoridades buscan esclarecer si se trató de un acto deliberado. ¿Qué harías con una pensión de $1 millón al mes? El contraste brutal entre las pensiones modestas de la mayoría y las exorbitantes de una minoría privilegiada pone de frente una reforma para reducir esos abusos heredados y convertirlos en más programas sociales. ¿Qué tal? Te saluda Carla Angélica López. Este jueves, 19 de febrero, te doy la bienvenida a En Portada, historias que se escuchan, un espacio dedicado a las noticias que impactan nuestra vida cotidiana. Recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo episodio. Leemos tus comentarios y los tomamos en cuenta para mejorar y llegar a más personas. Comenzamos. Historias que se escuchan. En Huauchinango, Puebla, un preocupante incidente conmociona a la comunidad. 7 menores de entre 2 y 11 años fueron trasladados de emergencia a hospitales por haber presentado vómito, desorientación, deshidratación y hasta convulsiones, síntomas de intoxicación. Todos los menores habían comido tamales del mismo puesto ambulante. Aunque 6 de ellos evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica poco después, una menor de 10 años, identificada como Cristina N., dio positivo a fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente que deprime el sistema nervioso central y puede causar euforia y sedación, pero también efectos graves como respiración lenta, pérdida de conciencia y muerte por sobredosis. La menor permaneció hospitalizada más de 72 horas bajo estricta observación y recibió el alta ayer tras recuperarse satisfactoriamente. El gobierno de Puebla activó protocolos de salud y notificó a las autoridades de Procuración de Justicia para investigar a fondo el caso. Se busca determinar cómo llegó la sustancia al alimento, si fue contaminación accidental, negligencia o un acto deliberado. Las autoridades estatales han enfatizado que procederán con todo el peso de la ley contra los responsables, aunque la supervisión de puestos ambulantes recae principalmente en los ayuntamientos municipales. Padres y madres de familia están muy preocupados por la presencia de narcóticos en entornos cotidianos y ante la dificultad para denunciar por temor o desconfianza en las autoridades. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. A través de un mensaje en redes sociales, subrayó que el fentanilo no distingue si eres de Estados Unidos o de México, ni entre adultos ni niños indefensos. Además, reiteró la urgencia de desmantelar las redes criminales involucradas en el trasiego de esta droga. Periodismo con carácter. ¡Fuerte! ¡Dale una en la cara! La violencia física en escuelas mexicanas ha escalado a niveles críticos. 2024 registró el mayor número de hospitalizaciones de niñas, niños y adolescentes por agresiones en planteles desde el año 2010, con al menos 3 menores ingresados diariamente por golpes, fracturas u otras lesiones graves. El fenómeno, concentrado sobre todo en Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo, refleja que el acoso y la violencia han dejado de ser conflictos aislados para convertirse en un problema de salud pública, mientras especialistas advierten un subregistro en 2025 que podría ocultar una dimensión aún mayor del problema. Un reportaje de Guillermo Rivera para M+, que puedes leer a detalle en milenio.com. La noche del 17 de febrero, familias convivían en un parque de la colonia Renovación, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, cuando súbitamente un grupo armado desató el pánico en una balacera, dejando a un hombre de 36 años muerto y al menos 11 personas heridas, 9 de ellas menores de entre 5 y 16 años. Las autoridades estatales detallaron que sicarios llegaron a matar a un traficante de drogas de un grupo rival. Apenas hace 25 días, 11 personas fueron asesinadas en un campo de fútbol en el municipio de Salamanca, lo que ha incrementado la preocupación por la violencia en espacios públicos de convivencia. El sarampión cobró la vida de 2 menores en México, un niño de 2 años en Guerrero y otro de 4 en Jalisco, lo que llevó al sector salud a reiterar el llamado urgente a completar los esquemas de vacunación para evitar más contagios y complicaciones graves. La actual ola de brote se originó en Chihuahua, donde se han acumulado más de 4,500 casos. La gobernadora Maru Campos aseguró que el brote está contenido, mientras que en la Ciudad de México, el INE activó el trabajo a distancia durante 5 días tras confirmarse un caso de sarampión entre su personal, como medida preventiva para cortar cadenas de transmisión.
A casi 20 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, que sepultó a 65 trabajadores en Coahuila, la tragedia sigue abierta, el rescate avanza lentamente y 38 cuerpos permanecen atrapados, mientras familias denuncian que no hubo accidente, sino un crimen industrial derivado de negligencia y condiciones inseguras. El reportaje de Luis Alberto López para Milenio documenta que desde el año 2006, al menos 145 mineros más han muerto en la misma región carbonífera en derrumbes y explosiones, lo que revela la persistencia de prácticas laborales riesgosas y la falta de sanciones estructurales, manteniendo la deuda histórica de verdad, justicia y garantías de no repetición. En México hay una gran desigualdad en el sistema de pensiones. El promedio es 7,000 pesos mensuales, pero un grupo reducido de exaltos mandos cobra montos millonarios. La extinta Luz y Fuerza del Centro. De sus extrabajadores, casi el 70%, alrededor de 9,000 personas, recibe entre 100,000 y 1,000,000 de pesos mensuales. Hay al menos una persona que cobra poco más de 1,000,000 de pesos al mes. Estas pensiones llegan a ser hasta 140 veces mayores que el promedio nacional. En Pemex, 544 jubilados reciben pensiones de unos 133,000 pesos mensuales. En la Comisión Federal de Electricidad hay 2,199 personas con pensiones por encima del salario presidencial. El gasto en pensiones públicas es muy alto, supera el billón de pesos anuales en total, pero el gobierno actual busca frenar estos privilegios. Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, los altos mandos, que a la fecha con recursos públicos, o sea, recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones. La mandataria federal Claudia Sheinbaum anunció una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% del salario de la presidenta, aproximadamente 70,000 pesos mensuales como tope máximo. Para la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, esta medida busca poner un límite a las paraestatales y redirigir los recursos a programas sociales. Optimizar los recursos en algo más justo entre 5,000 y 10,000 millones de pesos, que son muy buenos para muchos otros programas e inversiones. En el caso principalmente de empresas paraestatales, como lo que tienen es un consejo de administración y la Constitución no tiene límites en el monto de las pensiones y jubilaciones, pues los consejos de administración son permisivos en autorizar esquemas donde las pensiones y jubilaciones superan con mucho los promedios normales y los estándares, ¿no? Entonces al sector paraestatal se le está poniendo un techo. La iniciativa llamada Pensiones sin Privilegios se enviará al Senado para su discusión. Entra a México el Frente Frío número 36, que provocará un descenso de temperaturas, lluvias y rachas de viento en diversas regiones de México, con posibles heladas en zonas altas y evento de norte en el Golfo de México. El sistema interactuará con humedad proveniente del Pacífico y el Caribe, lo que incrementará precipitaciones en estados como Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán, mientras que en el norte se prevén mañanas gélidas y vientos intensos. La tarde del 18 de febrero, miles de usuarios en México escucharon en sus celulares la alerta sísmica como parte del primer simulacro nacional por sismo 2026 llevado a cabo en la Ciudad de México y el Estado de México. El próximo simulacro se realizará el 29 de abril a las 11:30 horas, tiempo del centro. Tras más de 4 décadas viviendo en Texas sin documentos y con un hijo enfermo de cáncer, una mexicana identificada como Lily decidió autodeportarse y regresar voluntariamente al país para dejar de vivir con el temor constante a la deportación. Su decisión fue planeada durante meses con apoyo de comunidades en línea como Dreaming México y New Comienzos, que orientan a migrantes retornados sobre trámites y reintegración. Una historia que ilustra el dilema emocional y legal de miles de connacionales que, pese a haber hecho su vida en Estados Unidos, optan por regresar ante la incertidumbre migratoria. Un reportaje de Gardenia Mendoza Aguilar para M+, que puedes encontrar en Milenio. El Congreso de Perú eligió al izquierdista José Balcázar, de 83 años, como presidente del Congreso de la República y presidente de Perú, después de la destitución de José Gerí por presuntos actos de corrupción y abuso sexual. Balcázar, quien ejercerá de manera interina hasta el 28 de julio, cuando se celebren elecciones presidenciales, ha realizado declaraciones polémicas como que estaría a favor del matrimonio entre menores de edad a partir de los 14 años.
Goles y hazañas en medio tiempo. El Estadio Universitario Casa de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue confirmado como centro oficial de entrenamiento durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que refuerza el papel de Nuevo León como sede clave del torneo internacional que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. La designación responde a la infraestructura del recinto y su cercanía con el estadio BBVA, sede de partidos, además de su experiencia en eventos deportivos de alto nivel. Detrás de los famosos. Sergio Mayer participará en la nueva temporada del reality La Casa de los Famosos y para ello pidió licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo de diputado federal. Mientras Mayer retoma su presencia en el mundo del entretenimiento, se estará discutiendo y votando la reforma electoral y como su reemplazo entrará Luis Morales Flores, uno de sus mayores críticos. Residente debutará como director con la película Puerto Rico, protagonizada por Bad Bunny en su primer papel estelar y con la participación del actor español Javier Bardem. El proyecto, inspirado en hechos reales, abordará la compleja historia de Puerto Rico desde una mirada íntima y política. La cinta contará además con el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu como productor ejecutivo. Le invitamos a visitar nuestras distintas plataformas para mantenerse al tanto de lo que acontece minuto a minuto. Milenio Diario, milenio.com, Telediario, Telediario Radio y telediario.mx. Multimedios Podcast, un espacio que te conecta con las noticias más relevantes del día. Suscríbete y coméntanos.